Hola a toda la comunidad del Festival Germen Joven. Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Esta es una iniciativa de gestión cultural que me parece espectacular y súper necesaria porque para cambiar la forma de habitar este planeta, para tratarnos mejor entre nosotros los seres humanos y tratar mejor a las demás especies y a los ecosistemas y al planeta Tierra como una entidad viva en sí misma, es necesario cambiar nuestra percepción sobre un montón de cosas, aprender a ver el mundo de otra manera, tener ideas nuevas, poder interrelacionar un montón de conceptos, y me parece espectacular la cultura como medio para hacer eso, así que muchas gracias a las chicas de Germen Joven por haberme invitado y hacerme parte de esta revolución, y eso me pone muy muy contenta. Este es un festival sobre compostaje, veganismo, cambio climático, economía circular, ecoinclusión, ecofeminismo, antiespecismo, identidades, interseccionalidad, moda responsable, ambientalismo, todos los temas que son como tan urgentes en este momento, tan importantes. Y está buenísimo que estén tratando todos estos temas en conjunto, porque al final son todos temas que están súper vinculados y que a veces en el activismo trabajamos por un tema o por otro tema y a veces no vemos cómo todo esto está entramado en un mismo sistema y que los conflictos que subyacen a todos estos temas tienen una raíz común. Entonces, hacer esto desde la cultura me parece espectacular y me parece que es una forma de visibilizar este entramado y hacerlo como de diferentes maneras para llegar a diferentes públicos, porque al final, como somos todos diferentes, somos todos diversos, se necesitan muchísimos tipos de activismo y muchísimas formas de hacer circular las ideas para llegar a diferentes personas y a diferentes públicos. Voy saludando a algunas de las personas que van llegando, Lololist, Lelexia, gracias por estar. Bueno, antes que nada, súper importante, la finalidad de este festival es recaudar fondos, además de hacer circular todas estas ideas que son tan necesarias, es recaudar fondos para la organización Health Save Argentina, que hace algo espectacular, que es básicamente llevar, entre otras cosas que hacen, viandas saludables, libres de crueldad, veganas a personas en situación de calle o situación vulnerable. Por suerte las industrias cada día pueden ocultar menos el hecho de que no es necesario comer animales para estar sano y muchas veces incluso toda la comida basada en plantas, cuando no es de los típicos bienes de lujo como tofu o no sé, con cosas como más sofisticadas, es barata, se puede alimentar perfectamente cualquier persona y se pueden hacer cosas riquísimas, sencillas, que no son de una elaboración infinita como a veces cree la gente, y que se puede estar súper nutrido. Entonces, llevar esto a gente que encima está en necesidad me parece como una iniciativa de lujo. Me presento, soy Mel, hago Fauna Querida, en Instagram es @faunaquerida, y básicamente mi proyecto tiene como diferentes patas. Empecé haciendo una línea solidaria con los perros sin hogar porque eso fue un poco el disparador de lo que después fue un largo camino de autoconocimiento y de activismo y de aprendizaje. Y hago textiles solidarios con los perros sin hogar, le doy una parte de los recursos a Proyecto Cuatro Patas, que es una ONG que trabaja de forma espectacular con el tema de la adopción responsable, de la castración, de encontrarle hogar a un montón de animales de compañía, perros y gatos, y ahora también difundir temas que tienen que ver con la compasión extendida a todos los seres. Y otra de las cosas que hago son textiles para el hogar con fauna nativa argentina, porque normalmente conocemos a los osos polares, a las cebras y a las jirafas, pero no conocemos a los animales con los que compartimos nuestro país, nuestros compatriotas. Y mi idea con estos textiles era que al dar a conocer a estas especies animales que viven cerca nuestro y que no tenemos ni idea, que eso generara como un poco como la inquietud de conocerlos más y de cuidarlos, pero como no me podía garantizar del todo esta idea, quise como hacer algo que profundizara estos mensajes de cuidado y de conexión de los animales con los ecosistemas y con el daño que producimos como especie. Entonces creé una serie de cuentos infantiles gratuita y online que se llama Juana de la Fauna,
es con los mismos animales de las estampas textiles. Se puede descargar de todo desde el link de la bio de Fauna Querida. Y para profundizar un poco estos mensajes, pero ya no tanto para el público infantil y sus familias, sino para todo público, hago charlas. Y esta charla que estoy dando hoy, que es sobre unión de las causas en el activismo, es parte de una serie que se llama La Gentil Charla. Es como una gran charla compuesta de muchas, y esta es una de ellas, que para mí son como, siguen un hilo, pero también tienen sentido de forma individual. Y esta la eligieron las chicas de Germen Joven, del listado de charlas que normalmente ofrezco, y me parece que fue una buena elección porque uno de los grandes problemas que estamos viviendo es una tremenda fragmentación en todos los niveles, a nivel político, a nivel ideológico, a nivel filosófico, a nivel social. No somos una especie demasiado bien entrenada para respetarnos entre nosotros, entonces ni que hablar con todo lo demás, con todo el resto del planeta. Mi formación es de sociología, cine, desarrollo local, dirección de arte, y un poco todo lo que hago es como una especie de revuelto gramajo vegano de todos estos temas. Y lo que a mí me convoca es poder hablar de la empatía por todos los seres, desde la cultura y desde la belleza, porque creo que generar imágenes sobre un futuro posible puede ayudar a inspirar a las personas a crear ese futuro, ¿no? Porque si no tenemos una idea de cómo podrían ser las cosas si fueran diferentes, tal vez no sabemos bien para dónde ir. En cambio, si empezamos a generar imágenes de cómo podría ser la vida, si empezamos a cambiar algunas cosas, tal vez eso empieza a suceder un poquito más rápido. Entonces, esa es mi contribución. Mientras saludo a Nay Avedisian de Board Project y Nadenka. Bueno, y querría hablar un poquito de mi cruzada, un poco qué fue lo que me trajo a mí acá. Y yo siento que mi cruzada está vinculada a diferentes cosas. Y cuando hablo de mi cruzada, hablo no solamente como de mi búsqueda personal y como mi tipo de activismo, sino también como esa cosa que tenés adentro, que te carcome un poco y que te lleva como a querer explorar o hacer algo para cambiar algo, ¿no? Y a mí algo que particularmente me enloquece un poco son dos cosas. Por un lado, los comportamientos automáticos. Los comportamientos automáticos se ven reflejados en la forma en la que comemos, si no nos cuestionamos qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene, qué impacto tiene, ni se nos ocurre que tal vez eso tiene un impacto. O, por ejemplo, la microdiscriminación, de decir, no, yo no discrimino a la gente negra o a la gente marrón o a los gays, pero en realidad no nos damos cuenta que por algún motivo tenemos asimilados un montón de comportamientos que sí son discriminación y que ni siquiera los registramos. O de pronto ni siquiera darnos cuenta que el sistema institucional tiene embebido la discriminación sistémica y que ya ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, algo que escuchaba el otro día en un podcast sobre identidad marrón que estaba buenísimo, decía que, por ejemplo, cuando se hacen campañas sobre los planes Procrear, normalmente aparece una familia blanca con sus hijos porque van a sacar un crédito para construir una casa. Y de pronto, cuando hay la promoción de una asignación universal por hijo, muestran a una familia marrón, que tal vez están como en una situación como de precariedad y demás, como que sí o sí la gente que necesita una asignación universal por hijo es solamente la gente de identidad marrón, y que la gente que quiere construir una casa es solamente gente blanca, ¿no? Cosas que operan en el sistema todo el tiempo y que promueven reproducen estos comportamientos automáticos que tenemos y que a veces no nos damos cuenta de dónde vienen. Bueno, esa es una de mis cruzadas, como la ruptura con el comportamiento automático. Y a mí el tema que un poco me disparó todo este camino fue el tema del proteccionismo animal. Yo empecé como preocupada desde muy chica, vine con una sensibilidad por el tema de los perros y gatos que veía por la calle, heridos, solos, desnutridos, y me daba muchísima pena y sentía que tenía que hacer algo, y en ese momento mi familia, bueno, como que no era demasiado receptiva con esta inquietud mía. Y yo también sentía como una especie de vergüenza de tener esta sensibilidad, de estar pensando, hoy no, este perro, y después quedarme pensando toda la semana ese perro que vi en la calle y no pude hacer nada.
¿no? Y esa preocupación, que por mucho tiempo me dio vergüenza porque no la veía en mi entorno, yo no veía a las demás personas preocupándose por este tema, me hice como una especie de promesa a mí misma de que en algún momento más adelante iba a hacer algo por este tema. Se me juntó un poco con el tema del comportamiento automático en la escuela, a ver cómo se reproducen modelos de líderes que oprimen a los más tímidos, ¿no? Como cosas que se dan en la sociedad a gran escala, pero que también se ven en la clase. Y otro de los grandes temas que a mí me convoca es el tema del ego. Y el ego me parece extremadamente importante en el análisis y social y en la introspección, porque de alguna manera en la escuela, desde muy chicos, por un lado nos dicen no te compares con los demás, ¿no? Pero todo el tiempo te están calificando, a todos nos toman las mismas materias, si me saco un 5, hay otro que se sacó un 4, entonces es peor que yo, pero otro que se sacó un 7 es mejor que yo, y uno que es un 9 es un genio inalcanzable. Y nos van como un poco metiendo en la cabeza sutilmente esta idea de que hay una escala y que nosotros siempre estamos situados en algún lado de esa escala. Lo cual, visto de unos años más adelante en la evolución de la educación, ahora que empiezan a surgir un montón de corrientes nuevas, esto suena bastante estúpido, porque ¿por qué deberíamos ser todos igual de buenos en todas las habilidades? Cuando cada uno trae algo especial y trae un potencial que necesita explorar y que cuando recibe esto, en algún punto está recibiendo que tiene que acallar cualquier potencial que no encaje dentro de estas variables y que además, si bien no se tiene que comparar con los demás, todo el tiempo está siendo expuesto a compararse en todo. Y esto, que parece algo como tal vez anecdótico, para mí es muy central en lo que es el patriarcado y el sistema capitalista y todos los valores que vienen aparejados con este paradigma y que es al final lo que en algún punto está en la raíz de todos los conflictos que vivimos, porque al final todo lo que tiene que ver con la escala de dónde estamos parados y la otredad y el calificar al otro todo el tiempo es un poco lo que define que digamos, bueno, las mujeres valen menos que los hombres, así que su rol son los roles de cuidado, son los roles de estar más cerca de la naturaleza, porque bueno, es cierto que en la mujer hay un montón de mecanismos que tienen que ver con la naturaleza, que son mucho más autoevidentes, como por ejemplo la menstruación o los embarazos, o bueno, como el tema con los ciclos, ¿no? Que en los hombres no es que no existan, pero tal vez no son tan evidentes. Y la modernidad y el capitalismo usó un poco como esta división para decir la naturaleza es inferior, es como un recurso, la mujer está más cerca de la naturaleza, con el cual en algún punto también es un recurso, en una escala donde el hombre es como la base de la sociedad, el pensamiento iluminado, la razón, la mecanicidad, la ciencia y todo lo que tiene que ver con el avance, y se armó todo un mundo en una escala de inferiores y superiores, donde cuando pensamos todo está ubicado en algún lado de esa escala. Entonces podemos pensar podemos pensar en la escala o en una pirámide imaginaria en el que arriba de todo están los hombres blancos, privilegiados, le siguen abajo tal vez las mujeres privilegiadas, abajo están personas o de menos recursos o consideradas inferiores por su fenotipo, por su color de piel, por su ubicación geográfica, por su nivel educativo, por sus méritos, por lo que sea, porque todo en esta sociedad lo medimos. Y abajo de eso están los animales, y abajo de eso están los insectos, y abajo en la pirámide está la tierra con todos sus recursos a disposición nuestro, cosa que, dicha así, suena estúpido y sin embargo en el conservacionismo, por ejemplo, se sigue hablando de los servicios ecosistémicos que nos provee la naturaleza, porque seguimos siendo el centro de una especie de escenografía que nos sigue situando como protagonistas, como que estuviéramos por arriba del mismísimo sistema que nos trajo y que nos sostiene vivos, lo cual es increíble. Pero bueno, vivimos en un sistema que todo lo pone en una escala y que eso también nos lleva a como usar estas mismas dinámicas en un montón de otros temas, como por ejemplo
a la forma en la que nos evaluamos a nosotros mismos, que empieza posiblemente en la escuela, cuando nos están calificando todo el tiempo por todo lo que hagamos, y que si no somos buenos en algo, parece que de pronto somos malísimos en todo, y también empezar a ver a los demás, y también yo creo que genera como mecanismos de competencia en lugar de cooperación, y que empezamos a entrenar como una especie de ojo crítico, donde estamos todo el tiempo viendo qué hacen los demás, qué dejan de hacer, si lo hacen bien, si lo hacen mal, o si yo lo haría mejor, o si yo lo hago mejor, ¿no? Y esta competencia, por lo menos en este momento histórico, realmente nos está llevando a una debacle climática y nos está llevando a un modo de operar insostenible para todos, y realmente la competencia en este momento, por lo menos como yo lo veo, tiene muy poco sentido. A menos que estuviéramos compitiendo realmente, pero ni siquiera compitiendo por ser mejores personas. Creo que la competencia realmente es bastante ruin en la mayoría de los aspectos. Pero bueno, entonces, esto de estar todo el tiempo situándolo todo en una escala, de este mecanismo adquirido que arrastramos posiblemente desde la educación, también se empieza a ver reflejado en cuando queremos hacer algo bueno y como hacer avanzar a la sociedad. Pausa de agua. Sigo. Entonces, uno de los grandes temas con este problemita de la escala es que nos entrenan para ver a lo diferente como inferior o superior, cuando, por lo menos a mi modo de verlo, y esta presentación tiene mucho que ver con mi pensamiento, no todo lo que digo acá es algo que viene del ámbito académico, como también como son un poco a través del tamiz de mis propias ideas. Creo que uno de los grandes problemas es que si nos entrenan a ver a lo diferente como por arriba o por abajo, en realidad lo que nos están impidiendo es ver a lo diferente como algo rico, como otra forma de ver el mundo, como algo que me puede enseñar algo a mí y algo que yo le puedo enseñar al otro, donde todas las diferentes manifestaciones de lo vivo son manifestaciones únicas e irrepetibles en todos los individuos, en todas las especies, y que no estamos entrenados para percibir esas diferencias y esa riqueza. En cambio estamos todo el tiempo poniendo por arriba o por debajo, incluso cuando queremos ser mejores personas y cuando queremos una sociedad mejor. Y que cuando nos involucramos en alguna causa activista, muchas veces terminamos cayendo en el mismísimo mecanismo de la escala, viendo si las demás causas son mejores que las nuestras o peores que las nuestras, si la nuestra es más elevada o menos elevada, y viendo en los demás métodos o tipos de activismo como cosas mejores o peores. Cuando, por lo menos, como yo lo veo, la mayoría de los activismos son necesarios. No tengo COVID. La mayoría de los activismos son necesarios, son todos diferentes, apelan a diferentes públicos, apelan a diferentes como capacidades de interrelacionar los problemas que nos aquejan, y aparte, nuestra capacidad de percibir los problemas que nos aquejan está muy atravesada por nuestras propias experiencias. Y antes de seguir con esto, me gustaría leer una frase que ya leí en varios vivos porque me parece espectacular, que tiene un poco que ver con que todos los individuos traemos algo importante, que la diferencia es la riqueza, que no tiene que ser un factor ni de opresión, ni de escala, ni inferior ni superior, y que se le escribió una coreógrafa que se llama Martha Graham a una alumna de ella bailarina que sentía que no era suficientemente buena, ¿no? Como ella se ponía en una escala, no se veía suficientemente buena en relación a las demás, y esta coreógrafa le responde, le manda una carta y le dice esto. Existe una vitalidad, una fuerza de vida, una energía, un movimiento que despierta y que se traduce en acción a través de ti. Y porque existe solo una como tú desde el principio de los tiempos, esta expresión es única. Y si la bloqueas, no podrá existir a través de ningún otro medio y se perderá. El mundo no podrá tenerla. No es asunto tuyo determinar cuán buena o valiosa es o cómo se compara con otras expresiones. Sí es tu asunto mantenerla tuya clara y directamente para mantener el canal abierto. Ni siquiera tienes que creer en ti misma o en tu trabajo, solo tienes que mantenerte abierta y alerta de los impulsos que te motivan. Mantén el canal abierto. Nada, es una cita que me parece muy buena y que si bien tal vez habla de algo en la escala personal, creo que también se aplica mucho al problema de la fragmentación en los movimientos sociales y en el activismo.
Y para mí esto tiene mucho que ver con esta protección del ego, con que nosotros estamos atravesados por nuestras propias experiencias, por nuestras propias creencias, por la construcción de nuestra identidad, muchas veces en oposición a la de otro, y a veces nos cuesta un poco como deconstruir nuestro propio sistema de creencias. Y entonces un poco cuando hablo de la unión de las causas en la lucha contra la violencia en un contexto de tremenda fragmentación, el llamado para mí es un poco de mirar hacia adentro, porque no podemos realmente controlar lo que hacen los demás. Nosotros podemos controlar lo que hacemos nosotros mismos, nosotros podemos controlar, tratar de romper con la cadena del odio siempre que se pueda, y que es algo que en este momento está muy exacerbado, por desgracia. Y entonces quería hablar de algunos ejemplos de fragmentación en los diferentes movimientos. Y lo que quiero dejar en claro, según mi visión, es que todos los movimientos, con todas sus subfacetas y todas sus posibles corrientes, todas tienen cosas buenas y cosas malas. Es muy fácil creer que nosotros estamos haciendo la mejor versión de todas y que somos unos capos y que los demás no la ven ni cuadrada, pero la realidad es que ese pensamiento, incluso aunque tuviéramos razón, no nos conduce a ningún buen puerto. Entonces quería contar un breve ejemplo de algo que me pasó la semana pasada. La semana pasada queríamos hacer un festejo acá en casa con mi novio y pedir algo a la parrillita La Reverde, que es una parrillita de cosas veganas, ¿no? Está todo hecho en base a seitán, tempeh y tofu. La cuestión es que estaba mirando las publicaciones a ver si había alguna novedad en el menú, o estaba buscando los precios, y a una publicación de una foto de una parrillada vegana, una persona puso: no entiendo por qué los veganos, si dejaron de comer carne, siguen buscando cosas que se parezcan a la carne y que visualmente se ven como la carne. Es como, no entiendo por qué tienen que hacer eso. Yo soy vegana hace 35 años y nunca lo necesité. Y esto es como, me llamó la atención y me pareció que era algo lindo para traer esta charla. Porque, ¿qué significa un poco este mensaje? Significa algo así como: yo soy una mejor vegana porque ni siquiera tengo que apelar a comer imitaciones. Y está buenísimo si esta persona no tiene que comer imitaciones y está feliz comiendo porotos y legumbres y hongos o lo que sea que coma. Pero ¿qué le molesta en el fondo que los demás sí lo hagan? Si la parrilla todo el tiempo está hablando de que las cosas son veganas, es una opción espectacular para la gente que está en transición y que tiene miedo de perderse como el tema cultural con la familia, en los asados, que no tienen por qué ser solamente de carne, ¿no? Y entonces a mí me dio la sensación de que esta persona sentía que, bueno, que como ella no necesitaba todo esto, era una vegana mejor. Obviamente se comió 1.000.000 de explicaciones, algunas muy violentas y algunas como que trataban de explicarle amorosamente por qué. Pero bueno, esto pasa en todos los movimientos. Y entonces quería hacer un pantallazo de algunas fragmentaciones que hay al interior de los movimientos y que destaco de nuevo. Creo que todos los caminos que hay dentro de los movimientos tienen cosas buenísimas y cosas malísimas. Y que tenemos que entender que no importa cuál elijamos, todos tienen defectos, y que tenemos que asumir que lo que hacemos tiene defectos y asumir que tal vez los demás activismos no nos terminan de cerrar 100%, no son los que elegiríamos, pero no significa que no puedan ser eficaces para algunas personas, no significa que también estén haciendo que un montón de gente cambie. Y entonces, tal vez lo que tenemos que tratar de hacer es acallar un poco este ego, buscar qué es esa cosa especial que traemos, ese canal abierto que necesitamos, y tener como aproximaciones más curiosas a los demás movimientos y a las diferentes metodologías de activismo al interior de cada movimiento. No, me quedo un poco sin voz, perdón. Bueno, entonces, por ejemplo, en el veganismo están los bienestaristas, que son gente que, un poco basándose en lo que fue la historia de la abolición de la esclavitud, que fue un proceso largo, donde primero se convenció a los dueños de los esclavos. Para eso tengo un libro muy bueno para recomendarles, que se llama Manifiesto Animalista, de Corinne Pelluchot, es una filósofa francesa. Bueno, se convenció a los dueños de los esclavos
de ir liberando a los esclavos a cambio de pagarles unos subsidios. O sea, no fue que dijeron ahora somos buenos y los liberamos, ¿no? Los bienestaristas lo que dicen es imposible abolir la explotación animal de un día para el otro porque los procesos en la sociedad son lentos, toman cientos de años, entonces mientras no podamos abolirlo necesitamos rápidamente que se mejoren las prácticas al interior de los mataderos para que por lo menos mientras están ahí no la pasen tan mal, ¿no? Lo cual tiene un punto, porque es verdad, en esto, aunque querramos que sea mañana, se va a tardar muchísimo. Los abolicionistas de pronto dicen, no, los bienestaristas mandan un mensaje equivocado porque hacen sentir como que si los animales están siendo mejor tratados en las industrias, entonces se puede seguir. Yo diría que sí, que es verdad, que algo del mensaje del abolicionismo es más claro, pero que el bienestarismo es más realista. Y está buenísimo que haya gente abogando por las dos cosas. Lo que está malísimo es que uno anule al otro, ¿no? Porque en el fondo, si todo sale bien y todos vamos como ampliando nuestros horizontes, el bienestarismo va a conducir al abolicionismo como sucedió con la esclavitud, porque en la esclavitud no sucedió de la noche a la mañana. Y obviamente todos querríamos apretar un botón y que se pueda abolir la explotación en todo sentido, en todos los niveles, en todas las especies, pero posiblemente eso no va a suceder. Necesitaría un caramelito. Bueno. Dentro del veganismo, por ejemplo, hay todo un movimiento que es la gente de la Liberation Pledge. Es gente que usa o un tatuaje o un tenedor como una pulsera. En el veganismo se dice que los cuchillos no son necesarios, una por la idea de la herramienta, pero por el otro lado la idea de que para cortar cosas que no son carne no es ni siquiera necesario un cuchillo. Y hay gente que no está dispuesta a sentarse a la mesa con nadie que coma carne. Esto, para un montón de gente, es una postura hermética, porque significa que si no te vas a sentar nunca con gente que come carne a la mesa, tenés menos posibilidades de diálogo. Lo cual me parece que es correcto. Pero por el otro lado, también es cierto que en una familia que una persona deje de comer con ellos porque no está dispuesto a ser partícipe de la explotación que sufrió un animal porque le causa dolor, lo cual me parece admisible, también puede ser una forma de marcar fuertemente un ideal y que en algunos casos va a funcionar y en otros no, pero la realidad es que en algún punto que exista puede cumplir una función. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de aceptar las cosas buenas y las cosas malas que ofrece cada metodología. Después, por ejemplo, hay gente que aboga por el veganismo radical, que dice, todos los individuos que son veganos, si esas personas, además de ser veganas, no hacen activismo visible, no tiene sentido. Lo cual, obviamente, si uno hace activismo visible, mucho mejor, porque llega a más gente. Pero por el otro lado, el hecho de solamente dejar de comer carne y que ya te vea tu familia o tus compañeros de trabajo, ya es, en algún punto, una forma de activismo más pasiva, pero que a veces igual puede tener un impacto mucho más grande del que uno cree. Y aparte estamos bajando la demanda. Entonces, bueno, ser vegano y aparte hacer activismo es espectacular. Tal vez no le podemos pedir eso a todo el mundo, porque no todo el mundo está en la misma capacidad. Y aparte, si no, empieza a parecer como que para aportar un movimiento hay que hacerlo todo perfecto y a full, o nada, y eso, si todos tenemos que hacerlo a todo o nada, tal vez nunca lleguemos a todo y terminemos en nada. Y después, por ejemplo, está el tema de gente que dice los productos veganos del mercado al final son la forma en que el capitalismo otra vez cooptó un movimiento para vender las etiquetas del movimiento y para la reproducción del capital. Bueno, sí y no. Obviamente hay megaempresas y megamillonarios que se están beneficiando de esta gran movida que implica que un montón de gente empiece a comer productos basados en plantas, pero la verdad es que un montón de gente que nunca lo comería porque o no le llegó la filosofía o lo que sea, el hecho de que eso llegue al supermercado hace que lo pueda consumir por la accesibilidad, bueno, también cumple una función. También podríamos decir que el veganismo hackeó al capitalismo. Entonces, todo podemos verlo de las dos maneras. Y la verdad es que obviamente, si bien estaría buenísimo que todas las personas
abrazaran el veganismo filosóficamente, a los fines prácticos también tiene impacto que la gente deje de comer carne simplemente porque le apareció una alternativa vegetal en la góndola sin darse cuenta. Entonces, está bueno, o sea, tenemos esta propensión a buscarle a todo como la cosa mala, y yo lo hago, no estoy exenta por decir todo esto que estoy diciendo, pero me parece que tenemos que entrenarnos en tratar de tomar lo bueno. También dentro de estas movidas capitalistas hay pequeños emprendedores, como los que estamos acá presentando nuestros proyectos en este festival, que no somos los millonarios ni los magnates de nada, pero que bueno, que de esto podemos vivir y que también al hacerlo estamos transmitiendo un mensaje positivo, y eso es capitalismo y estamos dentro del capitalismo, pero estamos actuando en otra dirección. Entonces, no sé, podemos verlo de las dos maneras. En el feminismo pasa lo mismo. En el feminismo está el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el de la libertad, el de género, el feminismo hegemónico, el de la interseccionalidad, y está el ecofeminismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me parece que todos tienen un poco de razón, ¿no? Por ejemplo, el feminismo de la igualdad dice: lo que queremos es igualdad de oportunidades. Voy a decir todo muy sintético porque esto es muy largo, ¿sí? Y el feminismo de la diferencia reconoce que hay diferencias entre los dos sexos y que tal vez puede haber algunas necesidades diferentes, y que entonces la legislación o determinadas prácticas deben actuar diferente para garantizar la equidad de los dos géneros. Los dos tienen razón. Después, el feminismo hegemónico tal vez es más gente que ya tiene un nivel de privilegios, que ve simplemente la disparidad entre los géneros y que a lo que aspira simplemente, por ejemplo, mujeres a llegar a puestos de hombres donde adoptan comportamientos más típicos masculinos para poder llegar a puestos de poder donde son bien vistos esos valores y esos mecanismos, y terminan reproduciendo el machismo desde siendo mujeres. Entonces, es entendible que en una lucha una persona pueda estar atravesada por sus creencias y por su historia, luchando por esto, porque también es una lucha válida llegar al poder, pero bueno, no llegó a la parte de que en realidad tal vez la distribución de la riqueza debería ser más equitativa, que no estamos hablando solamente de mujeres blancas profesionales que estudiaron una carrera universitaria, sino también a las personas de otras identidades, a las personas que trabajan en el servicio doméstico, a las personas que tienen un género diferente, que se identifican con lo femenino, aunque biológicamente sea masculino. Bueno, se empiezan a abrir espectros de todo tipo, y para mí acá lo interesante es que podamos tratar de entender de dónde viene cada uno, entender los procesos y los caminos que a cada uno lo llevan hasta algún lugar. En el ambientalismo, bueno, como que te hablo uno. Y otro tema que para mí, para mí la visión que más me identifica es la del ecofeminismo, que no está tan centrada en sí solamente como la liberación femenina y la equidad de los géneros, sino también en entender que la explotación que sufrió la mujer está estrechamente vinculada a una visión de la modernidad patriarcal, capitalista, de una búsqueda de acumulación del capital para unos pocos, donde la mujer se como asimiló, se mimetiza con lo que es la naturaleza, lo inferior, como lo dado, y el hombre, lo masculino, es la razón, el capital, como la ciencia, el análisis, como el tratar a todo como que fueran compartimentos estancos para analizarlos, como que no hubiera interrelación. Y el ecofeminismo lo que reconoce es que lo que le pasa a las mujeres, le pasa a los pueblos originarios, le pasa a veces contempla el tema de los animales, y le pasa a la tierra. Entonces, yo diría que los movimientos que a mi modo de verlo parecen más ricos son los que empiezan a entrelazar más las variables que generan opresión en todos los ámbitos, y que, o sea, si bien es normal tender a enojarse con los movimientos que tienen una visión más acotada, deberíamos tratar, por un lado, de festejar que por lo menos están yendo en una dirección, y tratar de acercar la información que les amplifica el panorama, pero no solamente acercar la información que les amplifica el panorama como soy el Salvadore que trae la amplificación de tu panorama, como que el nuestro ya está completo. Porque la verdad es que nunca el panorama está completo, y que incluso para nuestros tipos de activismo, suponiendo que sean más elevados y mejores, que nunca lo sabremos,
también necesitamos la visión del que no entendemos, del que nos parece que todo lo que hace está mal, y entender su recorrido perfecciona nuestro activismo, perfecciona nuestra forma de llegar al otro y de amplificar su perspectiva, porque lentamente esa amplificación, a largo plazo y con mucha paciencia, como no puede ser de otra manera por cómo es la humanidad y el funcionamiento cerebral que es así, bueno, amplificar mutuamente las perspectivas de una forma no violenta es lo que nos puede llevar a avanzar. En el ambientalismo también hay divisiones. Por ejemplo, hay gente que cree que el ambientalismo es solamente hacer productos eco, ¿no? Como, bueno, el problema del medio ambiente no es el exceso de consumo, es que solamente tenemos que cambiar los materiales con los cuales se hacen las cosas para que sean ecológicos, regenerativos o lo que fuere, como la etiqueta que querramos. Hay gente que cree que el ambientalismo es el decrecimiento absoluto, hay gente que cree que el ambientalismo es ciudades más eficientes, que gastan menos agua, que reutilizan los recursos de otra manera para que se gasten menos y que creen que vivir en ciudades es una forma mejor de alterar menos los ecosistemas. Hay gente que dice el ambientalismo es que nos mudemos al medio de la naturaleza y restauremos los ecosistemas nativos damnificados. Y hay gente que tiene una mirada más sobre el ambientalismo desde la economía circular y desde cómo podemos generar sistemas de intercambio de valor que no necesariamente impliquen regeneración de recursos todo el tiempo, sino como aprovechar mejor y que dentro del ciclo de vida de los productos también esté la regeneración y el uso de lo que es un residuo para uno sea el recurso para otro. Y también está, por ejemplo, la gente del proteccionismo y del conservacionismo, la gente que dice tenemos que proteger a las especies por la vida, y el conservacionista que tal vez dice la riqueza y la biodiversidad son la base de la resiliencia de la tierra, entonces tenemos que hacer esfuerzos de producir naturaleza y reintroducir especies nativas para que se regeneren los ecosistemas, tanto plantas como animales, y que eso garantice que haya recursos a futuro, como con una mirada que sigue siendo que los animales y los ecosistemas son recursos, que los ecosistemas te prestan servicios ecosistémicos, que traen agua, que traen aire limpio, que lo que sea, y que los animales también, o para comer o porque generan un equilibrio dinámico en la tierra por su forma de operar, pero que no están pensando en el individuo que sufre, el individuo que de pronto es, no sé, un carpincho en el delta incendiándose, ¿no? Como que son dos visiones, las dos tienen sentido, podemos verlas como contrapuestas o podemos hacer el esfuerzo de decir, no, bueno, es necesario que haya gente protegiendo a los individuos y es necesario que haya gente pensando en los mecanismos de la naturaleza, a pesar de que su visión sea de servicios ecosistémicos o de recursos, porque a los fines prácticos, si bien conceptualmente tal vez no nos gusta, cumple una función importante. Y por ejemplo, hay gente que en el ambientalismo se abraza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que hablan de la equidad de género, o en todos temas que suenan bárbaros, ¿no? La vida terrestre, la vida subacuática, la pobreza, el hambre cero, la contaminación del agua, ciudades sostenibles, comunidades no sé cuántos, son 17 objetivos. Gente que todo el tiempo está tratando de ver cómo se alinea con estas políticas globales, y después hay gente que apuesta a las comunidades locales y a los esfuerzos independientes, porque todo esto de la ONU y los fondos internacionales terminan sintiéndose un poco como que fueran burocracia internacional, donde hay mucha palabrería, pero en el fondo nunca termina medio de pasar nada, o donde se genera toda una industria de la pobreza, donde hay un montón de organismos que supuestamente están ayudando a hacer iniciativas locales para cambiar estas cosas, pero que al final lo único que hacen es mantenerlos en la línea de la supervivencia para monitorear esos proyectos, ganar plata, y al final hay una industria. Para esto hay una película espectacular que se llama Poverty Inc. Está buenísima y cuenta mucho cómo son estos mecanismos, ¿no? ¿Son totalmente inservibles estos mecanismos? No. ¿Son perfectos? No. ¿Y son buenos los esfuerzos locales independientes de las comunidades locales? Son buenísimos. Muchas veces el problema es que son de muy pequeña escala. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo podemos ir combinando todas estas variables para obtener los mejores resultados. Y no es para nada sencillo, pero me parece que es importante que nos entrenemos en ver qué es lo mejor que podemos sacar de cada cosa.
Y después, por ejemplo, perdón, cierro el tema ahí para que no se me vaya. Entonces, algo que une a todos estos conflictos, ¿no? A lo que tiene que ver con el veganismo, el feminismo, el ambientalismo, el clasismo, el racismo, todos lo que tienen de fondo es una violencia sistémica, que no parece a simple vista violencia, pero lo es, que tiene que ver con cosificar aquello que en una escala decidimos que por algún motivo es inferior, y que, porque es inferior, lo podemos tratar como algo de menor categoría equivale a cosa, y porque es una cosa, la podemos explotar o la podemos violar. A eso se reduce todo. Entonces, si pensamos en cómo aunar a las causas en el activismo y tenemos como presente que la raíz de todo este problema viene de la acumulación del capital de unos pocos, tal vez lo que podemos empezar a ver es que la gracia de todos estos movimientos es cómo interrelacionan todos los problemas. Por ejemplo, por decir, podemos hablar del crimen, de la gente sin educación, de las villas que son donde se genera como la violencia que después va a la ciudad y qué sé yo, o podemos decir también que toda esa agresión es una respuesta a la violencia sistémica que se ejerce sobre estas personas, donde en algún punto se les niega la educación de calidad, incluso cuando la educación de calidad sigue perpetuando mecanismos horribles de estar todo el tiempo categorizándolo todo y diciendo esto es inferior, esto es superior, pero bueno, sacando ese pequeño aspecto. Y entonces hablamos del crimen como no, la inseguridad, como que fuera un tema apartado y no como que fuera la única respuesta posible que le queda a una comunidad para sobrevivir, ¿no? Porque es una comunidad súper cosificada que en cuanto uno escarba entre el grupo de amigos, enseguida sale a la luz que a estas personas se las percibe como personas que no quieren trabajar, que solamente tienen hijos para recibir asignaciones universales por hijo, que no tienen una cultura del trabajo porque hace generaciones que no trabajan porque solamente reciben beneficios, ¿no? Hay como todo un aparato y hay una parte posiblemente de todo esto que además puede ser verdad, pero junto con eso convive un problema mucho mayor, que es que al sistema capitalista de acumulación de unos pocos le es muy funcional que haya un sector precarizado que no tenga las herramientas para pelear por sus derechos y que entonces sea mano de obra barata. Y bueno, y la mano de obra barata genera una respuesta a la violencia, que es una respuesta de supervivencia, que le podríamos decir agresión y que la traducimos en crimen. También lo podríamos ver un poco como karma, ¿no? Bueno, y al igual que le empieza a pasar a los países muy desarrollados que generaron su riqueza en base al extractivismo de un montón de las colonias en la época de las conquistas y que ahora le vienen los inmigrantes completamente precarizados porque sus espacios geográficos fueron devastados y ahora dicen, oh no, la inmigración, qué problema, y es un problema generado por los mismos países que ahora reciben estos inmigrantes. Bueno, y entonces algo lindo que tiene para mí el ecofeminismo como epistemología, como forma de analizar cómo se crea el conocimiento y cómo se crea un paradigma y qué valores subyacen y demás, es que el feminismo como que encuentra esta dualidad que se genera en la modernidad con respecto a la mujer, naturaleza, la feminización de la naturaleza y la naturalización del cuerpo de la mujer, y la ciencia, lo ilustrado, la razón, la sociedad, la maquinaria, como lo masculino, como la creación de valor, el poder, la riqueza. Entonces el feminismo logra como un poco desenmarañar este pensamiento binario que viene de la modernidad, del patriarcado, del capitalismo, de la acumulación del capital, y se genera como una reconciliación de la mujer con la naturaleza y con su propia naturaleza, porque yo creo que es bastante natural que si por siglos te dijeron que tu fenotipo y tu género te definen como inferior,
que la primera respuesta que se te ocurra ante eso sea parecerte en todo lo que puedas a un hombre, disimular tu vulnerabilidad, disimular tu sensibilidad. Yo conté al principio de este vivo que me daba vergüenza sentir mucho dolor por ver a los animales heridos, por ejemplo. Posiblemente eso fue una consecuencia de no poder como expresar lo que me generaba a mí, como sentir que tenía que avergonzarme de esa sensibilidad. Digo, en un detalle muy anecdótico, muy chiquito, pero digo que esto pasa en todas las escalas. Las mujeres que se empezaron a vestir como hombres y que empezaron a tratar de tener actitudes más masculinas. Bueno, eso es una primera reacción. Reconciliarse con la naturaleza femenina y con la naturaleza es lo que tal vez hoy nos lleva a entender que la división sexual del trabajo, de considerar a la mujer como más cercana a la naturaleza, entonces la cuidadora, la que no es una ciudadana, sino que se dedica a cuidar y gestar ciudadanos, y el hombre como el creador de valor, de poder, de riqueza. Bueno, ahora que esto se empieza como a desenmarañar y que empezamos a entender que dependemos de la naturaleza, que los movimientos para ser más ricos necesitan como ir más a fondo en entender cómo se interrelacionan todos los temas, que todos tienen esta raíz común, que depende de todos nosotros cambiar nuestra forma de consumir, que depende de nosotros acallar el ego, a tratar de tener una aproximación curiosa hacia las demás personas, hacia lo diverso, hacia los demás movimientos, hacia los demás tipos de activismo. Bueno, como tenemos que hacer un viaje interior al final para poder ser mejores activistas y para poder hacer avanzar el conocimiento, porque la construcción del conocimiento es colectiva. Todo el conocimiento que se creó hasta ahora se fue creando en relación a conocimientos anteriores, de personas anteriores. No podemos juzgar a los movimientos y esperar que sean perfectos, porque todos los movimientos y todas las corrientes de pensamientos están atravesadas por el momento histórico en el que se crean. Entonces, si esperamos encontrar alguno que sea perfecto, la cagamos. Simplemente, porque no va a suceder, porque ni siquiera lo que estemos pensando ahora, posiblemente en 50 años le encontremos 1.000.000 de defectos que ahora no podíamos prever. Entonces, algo que requiere la construcción del conocimiento es la cooperación. En su momento, los científicos que vivían en diferentes países, en el 1700, en el 1800, se mandaban cartas, iban como contándose los avances. Hoy tenemos la posibilidad de ir viendo los avances que van surgiendo en cada movimiento, en tratar de entender cómo podemos aprender de eso para nuestras propias vidas, para nuestros propios activismos, y entender que si bien es cierto que uno puede ver un montón de errores en el activismo y en las causas de los demás, decir, uy, pero las mujeres feministas que no se dan cuenta de la relación que hay entre una mujer explotada y vulnerable y una vaca en un tambo que no ve la luz del sol y que la inseminan artificialmente 45 veces a lo largo de su vida, y cuando ya no se puede va a ir al matadero y va a terminar horriblemente su día, y todo el tiempo le arrebatan a su ternero para darle leche llena de pus, infecciones y antibióticos a las personas. Y es terrible, pero quién sabe estas feministas que no están pensando en estos temas, qué historias tienen, qué historias de vulnerabilidad propia tienen, personales o familiares, o que vieron una película que las tocó. Y bueno, igual es necesario que el feminismo avance en esa dirección, incluso si no contempla la vaca, porque otros estamos contemplando la vaca, y también sería tremendamente ineficiente que todos estemos tratando de abordar todos los temas. Creo que está buenísimo que todos abordemos el tema que más nos convoca y que tratemos de encontrar esas vinculaciones que hay con los demás movimientos y que estemos disponibles para amplificar la perspectiva de los demás, recordando que también tenemos que amplificar todo el tiempo ampliar nuestra propia perspectiva, que nuestro pensamiento está seguramente lleno de un montón de errores conceptuales que ni nos damos cuenta, y que en la medida en que los vamos entrecruzando, vamos como adquiriendo otro panorama. Como seres, como especie, somos muy cortitos de vista, o sea, relacionamos más que nada con nuestras propias vivencias, con las de nuestros amigos, con las de nuestras familias, y nos cuesta bastante ver más allá. Y eso es, para mí, tal vez el gran desafío y el gran entrenamiento que necesitamos. Es lo que yo trato de hacer desde mi serie de cuentos gratuita y online, Juana de la Fauna, de tratar, por ejemplo, de que aparezcan reflejados chicos de pueblos originarios y que no estén en una situación como de pobrecitos. Son personas que piensan, que tienen sus propias ideas, que tienen su diversidad, y que todos aprendemos de todos y que todos estamos a la par en este viaje,
¿no? Como que depende de nosotros como ir relacionando las cosas, comunicándolas como de la mejor manera que podamos y seguramente vamos a ir encontrando mejores formas. Pero el camino de unión con las demás causas empieza con uno mismo, con reconocer que nuestro ego nos lleva todo el tiempo a pensar que somos los mejores o compararnos todo el tiempo, en lugar de ser curiosos y tratar de usar esa fuerza horrible que llevamos adentro de comparación, decir, bueno, no, en lugar de compararme o criticar, ¿qué puedo tomar yo de esto para mí? ¿Qué puedo ofrecer? Y acá hay algo que me gustaría mucho, no sé si habrán visto en el último tiempo a la película The Social Dilemma, que está en Netflix ahora, que habla del tema de las redes sociales y de la polarización, los conflictos y la fragmentación. Entonces estaba pensando en una analogía que me gusta, que es que en la naturaleza sabemos que todo está conectado, que todos los ecosistemas dependen como desde la bacteria, el virus, hasta los insectos, los animales y la interrelación de las plantas y los polinizadores, y que como hemos hecho desastres en los ecosistemas, cortamos las cadenas de diálogo que tiene la Tierra, como tenemos nosotros diálogo en nuestro sistema digestivo y sistema inmunológico, que es algo que está como en constante conversación, generando respuestas. Bueno, cuando interrumpimos eslabones en esta cadena porque aniquilamos especies, porque incendiamos, por todas las cosas horribles que hacemos como especies de forma consciente o participando sin saber de estos problemas, generamos bloqueos de energía y generamos desequilibrios y generamos cortes en el diálogo. Y nosotros no podemos realmente controlar las acciones de los demás, o sea, solamente podemos controlar lo que nosotros hagamos. Y entonces está bueno para mí como parangón entre estas dos situaciones, la de la naturaleza y ahora la de la sociedad, es que en la sociedad estamos recibiendo por parte de los medios de comunicación, del marketing, todas cosas como, todos argumentos simplificados que tienden a generar la idea de polarización. Si vamos un poquito más atrás en este video, cuando estuve contando sobre las diferencias que hay al interior de cada movimiento, pero que al final estos aparentemente opuestos son reconciliables, bueno, la mayoría de las posturas pueden encontrar en algún punto reconciliamiento, pero las redes sociales, las etiquetas, el marketing nos hacen creer que no, que es todo como caminos de separación y como que si las cosas no funcionan de la manera que nosotros esperamos, entonces no pueden funcionar de ninguna manera. Y esto también contribuye a acortar nuestra visión del espectro, nuestra mirada y nuestra capacidad de acción. Y lo que hablaba este documental, que es un poco ficcionalizado, es de que las redes polarizan las opiniones porque el algoritmo está hecho para que uno consuma lo que más le atrae. Y hay un sesgo cognitivo propio del ser humano que tiene que ver con que tendemos a priorizar los argumentos que prueban nuestro propio punto, ¿no? Es como que yo leo un montón de títulos y solamente voy a recordar aquellos que reflejan mi opinión. Y los demás tiendo a desestimarlos porque no reflejan mi opinión. Entonces, si nos la pasamos poniéndole like o siguiendo solamente a personas que piensan como nosotros, terminamos con la sensación de que lo que pensamos nosotros es lo mejor y que lo que piensan los demás es lo peor, y no somos capaces de reconstruir los caminos que llevan a los demás a pensar de diferentes maneras y los caminos que nos llevan a nosotros mismos a pensar de determinada manera. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos esta trampa del algoritmo, es que es tan importante recordar la importancia de la diversidad, de las miradas diversas sobre el mundo, de las cosas que nos llevan a diferentes lugares, de cómo podemos encontrar cooperación, ¿no? en las cosas que hacemos, en los activismos, en las causas, porque al final están tan unidas en la raíz que, nada, es como... Creo que hay un abordaje que es o sea, que es muy fácil culpar a los demás de todo lo que no funciona, y nosotros también siempre somos partícipes, saludo Luna, siempre somos partícipes de problemas sin siquiera darnos cuenta. Entonces, bueno, empezar a abrir un poco las antenas y a recordar que lo que hacemos no es perfecto y que tenemos para aprender de los demás y que tampoco podemos combatir la violencia desde la violencia. Nunca vamos a llegar a una sociedad más pacífica y más compasiva odiando a los demás por no pensar como nosotros y diciéndoles de una forma violenta la forma en la que deberían pensar. Tenemos que construir puentes, construir diálogo y
tampoco es necesario o sea, tenemos que recordar que tendemos a construir nuestra identidad por oposición y todo el tiempo ponernos en una escala, y que eso no es necesario, que realmente necesitamos encontrar formas de nutrirnos de las demás identidades y nutrirnos de otras visiones del mundo. Con la aniquilación de los pueblos originarios perdimos un montón de sabiduría vinculada a los territorios geográficos locales que ahora no sabemos si vamos a poder encontrar. Toda esa riqueza que en algún momento se dijo, esta gente es inferior, es más parecida a la naturaleza, la barbarie versus la civilización, todas esas ideas ridículas hicieron que perdamos un montón de manifestaciones de la vida, de las formas de ver el mundo, de canales únicos, eventos únicos en el universo que fue cada individuo, cada persona y todos los animales que nos llevamos puestos con nuestro sistema de consumo, también basado en una crisis espiritual que tiene que ver con no encontrar nuestro lugar en el mundo, con no entender nuestro propósito, por no estar educados para encontrar qué es lo que tenemos para traer, por estar pensando en métricas y en cuántos likes nos ponen en las publicaciones que hacemos, porque al final todo está como... todo nos lleva a sentir que nos tenemos que medir de diferentes maneras, por mérito, o por belleza, o por fenotipo, o por cantidad de carreras universitarias, o créditos de cosas, no sé, por plata, en lugar de valorizar otras cosas. Entonces, para mí lo que está bueno es ponernos en el lugar del otro, hacerle preguntas con curiosidad genuina, en lo que tiene que ver con los movimientos que a veces con los que no sentimos que van en otra dirección, tratar de entenderlos, tratar de recordar que yo creo que en esencia no somos personas malas. La mayoría de las veces cuando hacemos daño es por inconsciencia, es porque no tenemos la capacidad de conectar nuestras acciones con los impactos lejanos que esas acciones tienen. Y bueno, ir entrenándonos de a poquito para eso. Creo que me queda muy poco tiempo de vivo, así que mi último llamado, dejar el ego del lado, ser curioso, deconstruirse, entender que nosotros también de pronto seguimos a personas, partidos políticos, porque nos identificamos con algo de la superficie y tenemos que poder ser autocríticos también con nuestras propias ideas, con nuestras propias filosofías, al igual que somos críticos con los demás movimientos, porque tenemos que aprender a hacer otro tipo de aproximación creo que como cosa primordial tenemos la obligación de cortar la cadena del odio que generan los medios, que generan las grietas y las brechas de todo tipo que nos atraviesan, llamar al entendimiento, trabajar por el entendimiento mutuo, estar abierto. Y bueno, creo que el mejor enfoque es cuando nos enfrentamos ante lo diverso y tenemos esa primera respuesta de tratar de ubicarnos por arriba o por abajo, no, preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? ¿No? ¿Qué puedo aprender de vos? ¿Cómo se beneficia mi lucha dialogando con la tuya? Incluso si es del bando opuesto, ¿no? En algún punto tiene que haber algún lugar en el que podamos cooperar, tenemos que entrenarnos para ver la cooperación. Y no quiero terminar sin recordarles que este es un evento para recaudar fondos para Buenos Aires Health Save, que hace viandas veganas libres de crueldad para gente en situación vulnerable, en situación de calle. Quiero agradecer de nuevo a las chicas que están haciendo Germen Joven por hacer una actividad de gestión cultural que va hacia el cambio cultural, hacia ampliar las perspectivas, hacia interrelacionar los temas, que es, me parece, la clave de todo y, bueno, el centro de esta charla. Y quería quería solamente una cosita ya quedé medio lela. Que quería recordar que la idea de este festival es germinar ideas y conciencia desde un lugar de amor y de no violencia. Eso es el centro. Estoy disponible en @faunaquerida para responder sobre veganismo, ecofeminismo, mi camino personal, lo que sea que pueda aportar. Invito de nuevo a donar desde el link en bio de Germen Joven, germen.joven, que estamos acá. Y bueno, no sé si quedará, por ahora no me tiró el tema de que se termina el vivo. Si hay alguna pregunta, ¿cómo podemos donar a HealthSave? Yendo al link en bio de germen.joven, donde está sucediendo este vivo, hay un Linktree, o sea, un link donde se puede elegir donar. Y ¿qué más? Bueno, y ahí sí, ahora sí tengo el aviso de que quedan 27 segundos.
Muchísimas gracias. Si tienen comentarios o dudas, ahora voy a guardar este vivo, pueden dejar las preguntas ahí porque no llegué a... Igual por lo pronto comentarios de apoyo y no tanto preguntas, pero si hay alguna otra pregunta la puedo responder por ahí. Muchísimas gracias y gracias a Germen Joven.